El viento no solo sopla en la estepa mongola, aúlla. Las temperaturas caen a 40 grados bajo cero y un vendaval de 100 kilómetros por hora puede arrebatarte el calor corporal en segundos. La piel expuesta se congela en menos de un minuto. Esta es una extensión interminable y plana, un océano de hierba helada hasta el horizonte, que no ofrece ningún refugio natural del implacable asalto. A través de este vasto y helado páramo, un recurso crítico está casi completamente ausente: la madera. No es un entorno forestal, es una pradera donde los árboles solo existen en manchas dispersas y aisladas, a menudo a días de dificultoso viaje de distancia. El combustible, tal como la mayoría lo entiende, simplemente no existe aquí en cantidad práctica. Esto presenta una paradoja extraordinaria. Este es un paisaje definido por un frío extremo y letal, un lugar donde la supervivencia parece imposible por medios convencionales. Sin embargo, los seres humanos no solo han sobrevivido, sino que han prosperado en la estepa durante milenios. Vivieron en estas condiciones sin los combustibles que otras culturas de clima frío utilizaban. Los mongoles en particular no salieron del paso con dificultad. Prosperaron, criaron familias, construyeron sociedades complejas y forjaron un imperio que se convirtió en el mayor imperio terrestre contiguo de la historia. Su supervivencia no fue una proeza de mera resistencia. Fue un testimonio de un sistema ingenioso que les permitió vivir y prosperar ante las pruebas más duras de la naturaleza. Su secreto no era la magia, ni la fuerza bruta. Se reducía a unos pocos elementos engañosamente simples: una vivienda circular de fieltro, un humilde montón de estiércol animal seco y una comprensión casi increíble de su entorno. No conquistaron el invierno, se integraron con él. La estepa no es solo un lugar frío, es un inmenso cinturón de praderas que se extiende desde la actual Hungría hasta Manchuria. Esta vasta extensión de altitud elevada actúa como un embudo natural, canalizando el clima más extremo a través de su cara abierta. Las masas de aire ártico, sin obstáculos de montañas ni densos bosques, barren directamente desde Siberia. Ganan velocidad increíble en las llanuras abiertas, transformándose en un viento implacable y acelerado que azota el paisaje. No es solo una brisa, es una fuerza constante y aplastante que nunca cesa. Las temperaturas bajan rutinariamente a menos 20 grados Celsius, menos 40 es habitual. No son olas de frío aisladas. Esta es la línea de base absoluta del invierno, amplificada por ese viento constante y aullador que despoja cualquier calor percibido, congelando la piel expuesta en minutos. Esta combinación de frío extremo y viento implacable crea un paisaje único, uno donde los árboles simplemente no crecen. La estepa recibe suficientes lluvias para sostener su abundante hierba, pero de manera crítica, no lo suficiente para mantener los profundos sistemas de raíces y la humedad constante que demandan los bosques. La falta de madera no es solo un inconveniente, es un aspecto fundamental de este entorno. La ausencia de árboles define la tierra misma, haciendo imposibles los métodos convencionales de refugio y calefacción. Cualquier madera que se pueda encontrar solo existe en nichos específicos y resguardados, quizás a lo largo de las orillas de los ríos o aferrada a una ladera orientada al norte donde la nieve persiste más, ofreciendo un leve respiro de la plena furia del viento. Estos pequeños bolsillos dispersos de madera están a menudo a kilómetros de distancia entre sí, haciendo cualquier recolección significativa impráctica para las necesidades diarias. Esta es una tierra que resiste activamente al crecimiento de lo que la mayoría de las culturas consideran combustible y material de construcción esenciales, obligando a un enfoque de supervivencia completamente diferente. La estepa implacable, desprovista de madera, forzó un enfoque completamente diferente de refugio. Esto dio origen al Ger, una vivienda circular que es mucho más que una simple tienda de campaña. Representa una profunda respuesta de ingeniería y filosófica al entorno. Su planta circular no fue una elección estética, fue una necesidad estructural fundamental, una contramedida directa a los vientos implacables y aulladores. Considera la mecánica del viento. Cuando una corriente de aire choca contra una pared plana, crea una presión inmediata e intensa. El aire luego se separa, pasando velozmente por los bordes, lo que genera una fuerte succión y turbulencia caótica en el lado sotavento. Esta combinación de fuerzas crea una resistencia al viento enorme y puntos de tensión concentrados, haciendo que cualquier estructura rectangular sea muy vulnerable al derrumbe o rotura con vientos fuertes. ¿Has visto las consecuencias de una tormenta en edificios convencionales? Una forma circular rediseña fundamentalmente esta interacción, al igual que el casco aerodinámico de un barco cortando el agua, o un ala de avión diseñada para desviar suavemente el aire. La superficie curva del Ger obliga al viento a fluir sin interrupciones a su alrededor. No hay esquinas afiladas para que el viento las atrape, ni amplios lados planos que se conviertan en velas.
Este diseño elimina los puntos débiles críticos donde se concentran las fuerzas destructivas, reduciendo drásticamente la resistencia general. El gel se mantiene firme no oponiéndose rígidamente al viento, sino permitiéndole pasar con una resistencia mínima. Esta fortaleza interna era crucial. En el brutal invierno, el suelo se congela con la dureza de la roca, haciendo imposible clavar estacas para anclaje. El GER, por necesidad, no podía depender de sujeciones externas. Toda su estabilidad tenía que ser autosuficiente, un testimonio de su ingeniería interna. En su núcleo, el GER es una obra maestra de construcción autoportante. Sus paredes son una celosía de madera flexible y plegable, conocida como cana. Estas secciones se expanden para formar la base amplia y estable de la vivienda. En la parte superior de esta celosía se insertan numerosas vigas de techo, o uni. Estas uni se inclinan hacia arriba, convergiendo para encajar con precisión en un pesado anillo de vértice central, el tuno. La compresión combinada de las vigas de techo empujando contra el tuno, equilibrada por la tensión hacia afuera de las paredes cana, crea una cúpula robusta e interconectada. Cada componente trabaja en conjunto, formando una estructura resistente y elegante que se mantiene firme ante los vendavales más violentos, sin necesidad de anclaje externo, incluso en el terreno más helado. El diseño circular del GER maneja brillantemente el viento, desviando su fuerza. Pero la resistencia estructural por sí sola no te mantiene caliente. Sobrevivir al invierno de la estepa exige un aislamiento térmico excepcional, y los mongoles lo encontraron en un material engañosamente simple. Ese material es el fieltro. Concretamente, una lana de oveja densa y apelmazada, conocida como shirdak, forma la barrera térmica crucial del GER. No es un tejido tramado en un telar, donde los hilos se entrecruzan dejando pequeñas aberturas. El aislamiento moderno, como el de las paredes de tu casa, se basa en el mismo principio fundamental. Un jersey de punto ofrece algo de calor, pero los diminutos espacios entre los hilos aún permiten que el aire pase, llevándose el calor corporal. El fieltro, sin embargo, es una estera sólida e impenetrable de fibras de lana, prensadas y enredadas juntas, sin aberturas, sin vías fáciles para que el aire escape o el frío penetre. En cambio, esta densa estructura atrapa innumerables bolsas microscópicas de aire en sus fibras. Este aire atrapado hace el trabajo pesado. El aire estático es un mal conductor del calor. Al mantener ese aire cautivo, el fieltro crea una barrera estática. Evita que el calor corporal se irradie hacia afuera y detiene que el frío cortante penetre hacia adentro. No es una capa delgada. Los GERs están cubiertos con 2, a menudo 3 paneles gruesos y superpuestos de este fieltro shirdak. Una lona exterior cubre estas capas, brindando una protección crucial contra el viento implacable y, de manera crítica, la humedad. El aislamiento húmedo se vuelve inútil rápidamente. El resultado es un diferencial térmico que parece casi imposible. Fuera, las temperaturas pueden caer a menos 30 grados Celsius. Dentro del GER, usando nada más que lana, su brillante geometría y una pequeña fuente de calor, el aire se mantiene en un confortable 15 a 20 grados Celsius. Eso es una diferencia de 50 grados, mantenida día y noche en el corazón del implacable invierno de la estepa. Lograr un diferencial térmico significativo con fieltro es impresionante. Pero mantener ese calor dentro de un espacio habitable, donde las personas respiran y cocinan, presenta otro desafío de ingeniería completamente distinto. El GER resuelve esto con su tuno, la abertura circular en la cima. No es solo un simple agujero. Funciona como una chimenea, una ventana para la luz natural y un punto crucial de liberación de presión para toda la estructura. En un espacio cerrado, solo la respiración humana libera litros de vapor de agua cada día. Añade la cocción y el aire se carga de humedad. En el frío extremo, esta humedad se condensa rápidamente sobre las superficies interiores y de manera crítica en el propio aislamiento de fieltro. Aquí es donde se hace evidente el genio del tuno. La humedad no es solo incómoda, socava activamente la capacidad del fieltro para atrapar aire. La lana mojada se convierte en un conductor, no en un aislante. Transmite frío, haciendo que el GER se sienta mucho más frío que su temperatura real del aire. El tuno lo previene. Crea una circulación de aire constante y suave. El aire caliente y húmedo, siendo más ligero, sube naturalmente y sale por el tuno. Esta ligera salida atrae aire fresco y más seco desde el perímetro inferior del GER, filtrándose a menudo alrededor de la base o por la puerta. Este intercambio continuo y sutil mantiene el ambiente interior sorprendentemente seco. Mantener esa sequedad interior es tan crucial como el propio fieltro. Garantiza que el aislamiento permanezca efectivo, preservando el calor conseguido con tanto esfuerzo y convirtiendo al GER en un refugio verdaderamente cómodo y saludable del brutal invierno de la estepa. Mantener esa crucial sequedad interior y calor dentro del GER requería un tipo específico de combustible. Y aquí, los mongoles adoptaron un recurso que haría retroceder a muchas sensibilidades modernas: estiércol animal seco. Piénsalo un momento.
Para nosotros, la idea de quemar desechos animales para calentarse evoca imágenes de pobreza extrema. Un último recurso cuando todo lo demás falla. Se siente antihigiénico, ineficiente, incluso desesperado. Pero para los mongoles, que recorrían la vasta estepa sin árboles, el argal no era un sustituto de la madera. Era de hecho su combustible principal, y crucialmente, era superior. Esta no fue simplemente una elección pragmática nacida de la escasez. Fue una elección estratégica, perfectamente adaptada a las demandas únicas de la supervivencia invernal dentro de un Her aislado con fieltro. La estepa no ofrecía bosques ni madera para talar. Sin embargo, el combustible estaba en todas partes. El argal estaba esparcido en abundancia por los pastizales, secado naturalmente por el viento y el sol, a menudo apilado convenientemente cerca de fuentes de agua donde se congregaban los rebaños. Los propios animales actuaban como eficientes conversores biológicos. Consumían las abundantes y resistentes hierbas de la estepa, transformándolas en densos y uniformes pellets de combustible. Este proceso eliminó la necesidad de mano de obra humana para cortar, partir o curar madera, tareas que habrían sido imposibles para una cultura móvil. En cambio, una fuente de energía lista para usar se depositaba simplemente por su paisaje, esperando ser recogida, completamente integrada en su sistema nómada. Cuando quemas madera para calentarte, obtienes una llamarada abierta y rugiente. Se combustiona rápido y caliente, liberando su energía en una ráfaga rápida e intensa. Esto crea picos de temperatura bruscos e incómodos dentro de cualquier espacio cerrado. Pero para un Her aislado con fieltro, este tipo de combustión resulta profundamente impráctico. Experimentas un calor sofocante y abrumador por un tiempo breve, luego un enfriamiento rápido y escalofriante a medida que las llamas se apagan. Esto obliga a una recarga constante y casi frenética, exigiendo interminables salidas al exterior en condiciones de temperatura muy por debajo de cero, convirtiendo el simple acto de mantenerse caliente en una tarea agotadora e interminable. El argal, sin embargo, opera bajo un principio completamente diferente. Nunca estalla en un infierno llameante que se consume rápidamente. En cambio, el argal arde lentamente. Libera su energía almacenada lentamente, como un calor radiante constante y de baja temperatura. No es una lucha por mantener una llama frenética ni perseguir oscilaciones de temperatura. Es un resplandor constante y suave que irradia calor durante horas seguidas, sin complicaciones. Una sola carga de argal podía a menudo arder toda la noche, proporcionando un confort fiable y permitiendo un sueño ininterrumpido, una ventaja crítica en las brutales condiciones invernales, todo sin necesidad de atención. Quemar estiércol animal evoca de inmediato, para muchos, imágenes de olores nauseabundos y condiciones antihigiénicas. Pero un paso crítico cambia todo aquí. El argal se seca a fondo, a menudo durante semanas o meses bajo el duro sol de la estepa. Al secarse, los compuestos volátiles que causan olores desagradables simplemente se evaporan al aire. Lo que queda es un combustible denso y fibroso. Cuando este material arde, produce un humo sorprendentemente neutro y casi inodoro. No hay hedor acre, no hay desagrado persistente dentro del Her, solo un calor tranquilo y constante que sostiene la vida. La eficiencia del argal iba más allá de su combustión. También se trataba de su practicidad pura para una cultura móvil. Considera la alternativa, la madera. Para un pueblo nómada que se mueve con sus rebaños, la madera presenta un problema logístico casi insuperable. Los árboles están fijos en la tierra. Reunir suficiente madera para todo un invierno significa, o bien abandonar la movilidad para asentarse cerca de un bosque, o bien transportar pesados y voluminosos troncos a lo largo de cientos de kilómetros en cada migración. Eso es estructuralmente imposible para una civilización móvil. El argal, en marcado contraste, ofrecía la solución precisa. Una vez bien secado por el sol y el viento, se volvía notablemente ligero. Cada pieza tenía una forma natural conveniente y apilable. Podía recolectarse, amontonarse y transportarse fácilmente, lo que lo convertía en el combustible ideal para una civilización móvil. La recolección en sí misma era una parte profundamente integrada de la vida cotidiana. Durante los meses más cálidos, mujeres y niños recogían sistemáticamente el estiércol seco de los vastos pastizales. Era una tarea constante y manejable que vinculaba directamente el trabajo del verano con la supervivencia del invierno. Estas piezas recogidas se apilaban luego en montones ordenados, a menudo cónicos, directamente fuera del Her. Cuando era momento de trasladar el campamento, estos montones se cargaban en carretas o se embalaban en bestias de carga. El combustible se movía con ellos, un recurso renovable que nunca los anclaba a un solo lugar. Esto lleva a su última y crucial ventaja, la sostenibilidad inherente. Los propios rebaños eran las fábricas principales de combustible. Mientras pastaban, producían continuamente el calor de la siguiente temporada. Este no era un recurso a agotar. Era una parte integral y autorrenovable de todo su ecosistema nómada. Recolectar argal eficientemente resolvió un problema crítico para la supervivencia nómada.
Pero la siguiente decisión vital era dónde instalar realmente un campamento de invierno. La ubicación de los campamentos mongoles nunca era cuestión de azar. Representaba una estrategia profundamente sofisticada, traduciendo los matices sutiles del terreno directamente en ventajas que salvan vidas. Poseían una comprensión innata de los microclimas, reconociendo que incluso cambios menores en elevación o terreno creaban diferencias significativas en temperatura y exposición al viento. Una depresión poco profunda, por ejemplo, podía canalizar sutilmente el aire gélido lejos de una vivienda, mientras que una pequeña cresta curvada podría crear un valioso bolsillo de relativa calma. Este dominio era más evidente en su precisa gestión del viento. Imagina una ladera orientada al sur. Se convierte en un colector solar natural, capturando el débil sol invernal y calentando suavemente el suelo bajo el Ger. Simultáneamente, una cima posicionada directamente sobre esa ladera actúa como una barrera física, desviando los vientos más crueles y aulladores por encima del campamento. Esta combinación creaba una zona sorprendentemente templada y resguardada. Estos sitios de invierno cuidadosamente elegidos se conocían como Our. A menudo estaban situados cerca de grandes afloramientos rocosos que brindaban aún más protección directa del viento y podían absorber y radiar algo de calor pasivo a lo largo del día. Este no era un conocimiento teórico aprendido de libros. Era siglos de sabiduría acumulada, transmitida a través de generaciones. Las familias regresaban a los mismos Our año tras año, a veces durante generaciones, porque estos lugares específicos ofrecían la mejor oportunidad absoluta de supervivencia contra el implacable invierno de la estepa. Si bien la cuidadosa ubicación brindaba una defensa inicial contra la furia de la estepa, los mongoles integraron otra capa viva de protección en su sistema de supervivencia: su ganado. Sus rebaños eran mucho más que simple alimento. Proporcionaban leche, lana para el fieltro, estiércol como combustible, y eran el principal medio de transporte a través de vastas distancias. Cuando las ventiscas arreciaban, los animales no solo se mantenían cerca, se posicionaban deliberadamente para rodear los Gers. Sus cuerpos densos formaban una muralla viva, absorbiendo el impacto inicial de vendavales de 100 km por hora, que de otro modo habrían desgarrado el fieltro expuesto. Esta capa externa de defensa era tan crítica como cualquier característica topográfica. Pero los rebaños ofrecían más que una simple barrera física. Imagina 1000 ovejas apretadas. Este calor colectivo era suficiente para crear un microclima diferenciado, aumentando de manera medible la temperatura ambiente dentro del círculo protector que formaban. No era un efecto sutil. La producción biológica pura de tantos animales generaba una producción térmica sustancial, marcando una diferencia notable contra el frío cortante. No era un beneficio accidental, era una integración consciente y sistémica de cada recurso disponible. Los animales no eran entidades separadas a explotar, eran componentes activos y vivos de todo el mecanismo de supervivencia, cada uno desempeñando múltiples roles críticos en una tierra dura e implacable. Los mongoles extendieron su enfoque integrado de supervivencia al equipamiento personal, utilizando los mismos principios térmicos que en sus Gers. Al igual que el fieltro del Ger, su ropa creaba un microclima portátil y personal, atrapando aire para el calor. El principio era simple: aire estático para aislamiento. Múltiples capas de material, diseñadas para cubrir cada centímetro expuesto de piel, se convertían en un sistema de aislamiento que respira. La pieza central era el del, una larga y envolvente túnica. Envuelta firmemente y asegurada por una faja, comprimía la tela creando bolsas de aire cruciales. Reforzadas con forro de piel de oveja o piel de animal, estas capas de aire transformaban el del en una barrera térmica altamente eficiente, una cámara personal de calor. Cada elemento de la vestimenta cumplía un propósito térmico preciso. Las mangas se extendían más allá de las manos. El largo dobladillo del del caía por debajo de la rodilla, protegiendo las piernas. Las botas altas y aisladas protegían los pies. Los sombreros forrados de piel cubrían completamente la cabeza, el cuello y las orejas, sellando los puntos vulnerables. Este sistema no generaba calor, prevenía que el calor natural del cuerpo escapara. El cuerpo humano produce calor constantemente. El ingenio de la ropa radicaba en capturar y retener ese calor, creando una zona estable y cálida. Este ingenioso diseño permitía a los mongoles funcionar al aire libre durante periodos prolongados, incluso en temperaturas extremadamente bajas. Era un testimonio de su profunda comprensión de la dinámica térmica, aplicada a escala humana, haciendo manejables los entornos más adversos. Todas estas adaptaciones físicas, desde el sofisticado diseño del Ger hasta su ropa multicapa, eran solo la mitad de la ecuación de supervivencia. La otra mitad era una cultura de previsión profundamente arraigada. La vida en la estepa no se trataba de reaccionar a la llegada del invierno. Exigía planificación, a menudo con estaciones de anticipación, donde cada día de verano y cada decisión de otoño impactaba directamente en quién sobreviviría a las próximas ventiscas. Esta educación práctica comenzaba temprano.
Imagina a un niño de 8 años, quizás bajo el sol abrasador de julio, recogiendo diligentemente estiércol seco. No estaban simplemente realizando una tarea. Entendían con absoluta certeza que cada pieza de argal era calor para el Ger, combustible para cocinar y, en última instancia, la vida misma cuando los vientos aullaban a 40 grados bajo cero. Esta era una educación vivida, no aprendida de un libro. Un entorno tan duro criaba un ingenio extremo. Nada se desperdiciaba. Una herramienta rota no se desechaba, se reparaba, se repurposaba o se rescataban sus componentes. El fieltro gastado se convertía en parches, luego en aislamiento para botas y finalmente en yesca. Esta existencia también forjó un poderoso sentido de comunalismo. La supervivencia rara vez era un esfuerzo individual. Dependía del trabajo compartido, la sabiduría colectiva de generaciones y la puesta en común de recursos vitales. Cuando una ventisca golpeaba, desgarrando un Ger o dispersando un rebaño, la respuesta no era pánico individual, era ayuda mutua inmediata. Los vecinos se convertían en familia extendida, su esfuerzo colectivo, una forma crucial de infraestructura que aseguraba que todos lo lograran. No era caridad, era autopreservación. Esta sabiduría colectiva profunda no es una reliquia del pasado. Los pastores nómadas hoy en día aún dependen de estos mismos principios. Sus gers, fuegos de argal, movimientos estacionales no son recreaciones históricas. Son prácticas vivas, esenciales para la supervivencia. Existen toques modernos. Un panel solar que carga un teléfono, una estufa fabricada dentro de un ger, pero estas son adiciones menores. El diseño fundamental, el aislamiento de fieltro, la física de la estructura circular, la fuente de combustible, la comprensión del microclima, estos principios básicos permanecen intactos. Estos métodos no son solo tradiciones, perduran porque funcionan. A menudo superan a las soluciones modernas. Considera una casa fija. Exige un enorme esfuerzo logístico, requiere transportar materiales pesados, necesita excavaciones profundas en el permafrost y ancla a una familia, rompiendo el ciclo nómada. El verdadero genio del sistema mongol no es conquistar el entorno, reside en la comprensión profunda e integración con él. Es una filosofía construida sobre moverse con las fuerzas de la naturaleza, no en su contra. Diseñaron una vida que prosperó escuchando la tierra, los animales y el viento mismo. Los mongoles no conquistaron el invierno. Lo escucharon. Construyeron un mundo donde las familias podían criar hijos y forjar un imperio. Incluso cuando el viento aullaba su brutal canción por las interminables llanuras y la piel expuesta se congelaba en minutos. Esa sabiduría perdurable, una tecnología verdaderamente viva, sigue siendo un poderoso testimonio de su ingenio. Si has quedado fascinado por esta inmersión profunda en cómo los mongoles dominaron su entorno adverso, considera suscribirte. Nos ayuda a explorar más historias de resiliencia e innovación humana.